¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que nadie quiere admitir en las salas de juntas de los bancos centrales del mundo? Hay algo que susurran los economistas en pasillos cerrados, algo que los gobiernos niegan públicamente, pero aceptan en privado en conversaciones entre amigos. No es una conspiración elaborada. Es algo mucho más peligroso que una conspiración. Es la verdad de que el sistema que prometió estabilidad infinita está construido sobre un error matemático fundamental, un error que no fue cometido por malicia, sino por esperanza. La esperanza de que siempre habría suficiente. Durante 60 años, cada crisis fue resuelta con una solución que solo creaba problemas mayores. Cada caída de mercado fue amortiguada con dinero impreso de la nada. Cada amenaza de colapso fue evitada mediante la creación de deuda nueva. Y nadie, absolutamente nadie en posición de poder, se atrevió a hacer la pregunta que importa: ¿qué sucede cuando esa solución deja de funcionar? Ese día está viniendo, no porque alguien lo haya planeado de esa manera, sino porque los números simplemente no mienten. La verdad incómoda es que hemos construido una civilización sobre la promesa de que el crecimiento es infinito en un planeta finito. Y ahora, estamos llegando a los límites de esa promesa. Lo que va a suceder cuando choquemos contra esos límites será el evento definidor para tu generación. Pero aquí está lo que nadie te dice. Puede ser una catástrofe o puede ser una oportunidad. Depende de qué entiendas, cuándo lo entiendas y qué hagas con esa comprensión. Hay un momento en la vida de cada persona cuando descubre que sus padres no tienen todas las respuestas. Crecemos bajo la ilusión de que los adultos entienden cómo funciona el mundo. Hay gente en las instituciones que sabe. Hay expertos. Hay sistemas en lugar. Y luego, en algún punto de la madurez, descubrimos la verdad incómoda. Los adultos también están improvisando. Están haciendo lo mejor que pueden con la información que tienen. A veces se equivocan. Frecuentemente se equivocan. Y cuando están equivocados, las consecuencias afectan a millones de personas que confiaban en su competencia. Lo mismo sucede con los sistemas económicos, pero a una escala tan inmensamente mayor que es casi incomprensible. Durante décadas, ciudadanos de todo el mundo depositaron su fe absoluta en una promesa simple. Los gobiernos y los bancos centrales del mundo sabían lo que hacían. Tenían herramientas probadas para resolver cualquier crisis. Herramientas respaldadas por décadas de investigación, por teorías económicas complejas, por expertos que habían estudiado el tema durante toda su vida. Cuando llegaba una crisis, estos expertos sabían exactamente qué hacer. Habían visto antes. Habían estudiado los precedentes históricos. Tenían un plan. La realidad que lentamente se hace visible es completamente diferente. Lo que el mundo llamó soluciones fueron en realidad parches temporales que transformaron problemas pequeños en catástrofes futuras cada vez más grandes. Cuando llegó la crisis de 1929, el sistema financiero mundial colapsó. Los bancos cerraron. Los ahorros de millones de personas desaparecieron en días. No había red de seguridad. No había seguros de depósito. No había política de rescate gubernamental. Los gobiernos no sabían qué hacer, así que hicieron lo peor. Nada. Fue caos puro. La Gran Depresión duró una década. Millones murieron de hambre. La pobreza fue masiva. Pero de ese colapso aprendió una lección. Aprendió que los gobiernos podían actuar. 50 años después, cuando llegó la crisis del petróleo en los años 70, el mundo descubrió que los gobiernos podían imprimir dinero para calmar cualquier tormenta. Cuando los precios del petróleo se dispararon y la economía entró en caos, los gobiernos simplemente imprimieron más dinero. Les dieron dinero a los desempleados. Rescataron a las empresas que estaban quebrando. Funcionó. No hubo colapso masivo como en 1929. El orden se mantuvo. Pero crear dinero de la nada tiene un costo. Ese costo no es visible de inmediato. Se llama inflación. Y en los años 70 fue catastrófico. Los precios se dispararon. Una casa que costaba $30,000 costaba $90,000 en 5 años. El costo de la comida se triplicó. Las personas trabajaban más horas, pero ganaban menos en términos reales.
La clase media se comprimió bajo una presión financiera que pocos podían soportar. Luego vino el crecimiento de los años 80. Ronald Reagan y Margaret Thatcher implementaron políticas que enfocaron en el crecimiento económico. Y funcionó. Los mercados bursátiles se dispararon. Los precios de las casas subieron. El desempleo cayó. El mundo pareció recuperarse del trauma de los años 70. Los gobiernos y los expertos económicos tomaron nota. Habían aprendido una lección valiosa. Cuando hay una crisis, simplemente imprimes dinero. Es así de simple. Luego llegó el año 2000. La burbuja tecnológica estalló. Durante los años 90, todas las personas inteligentes sabían que Internet lo cambiaría todo. Compañías que no tenían ganancias fueron valuadas en miles de millones de dólares. El razonamiento era que algún día, eventualmente, ganarían dinero. Inversionistas racionalmente irracionales compraban acciones a cualquier precio. Y luego, un día, la lógica básica prevaleció. Si una empresa no gana dinero, no importa cuánto la gente piense que lo hará en el futuro. En algún punto alguien decide que esto no tiene sentido. La burbuja estalló. El Nasdaq perdió el 75% de su valor. Miles de millones simplemente desaparecieron. Las personas que habían hecho fortuna en acciones tecnológicas de repente no las tenían. Fue caótico. Pero aquí es donde vemos el patrón emergente. Cuando la burbuja tecnológica estalló en el año 2000, el mundo no preguntó cómo fue posible que tanta gente fuera engañada por expectativas irracionales. No preguntó cómo reguladores permitieron tanta especulación. En lugar de implementar salvaguardas, el mundo volvió a la medicina que ahora conocía: imprimir dinero. La Reserva Federal redujo las tasas de interés dramáticamente. El dinero se volvió tan barato que pedir prestado se convirtió en casi gratis. Y de repente, todo el dinero que había estado buscando ganancias en tecnología necesitaba encontrar ganancias en otro lugar. Ese lugar fue el mercado inmobiliario. Las casas eran tangibles. Las personas necesitaban casas. Parecía seguro. Los precios de las casas comenzaron a subir. Una casa que costaba $200,000 valía $350,000 en 5 años. Los bancos estaban tan desesperados por prestar dinero que creaban hipotecas para personas que no tenían trabajos estables, que no tenían ahorros iniciales, que no podían demostrar capacidad de pago. ¿Por qué lo hicieron? Porque el dinero era tan barato que la tasa de interés no importaba. El banco prestaba dinero, el prestamista pagaba lo que podía, y el banco vendía la deuda a alguien más. Y ese alguien más la vendía a un tercero. La responsabilidad fue diluida. Nadie estaba al final de la cadena llevando el riesgo, o eso parecía. El castillo de naipes se construyó más alto cada año. Los precios de las casas subían cada trimestre. Los economistas decían que los precios de las casas nunca bajaban. Era imposible. Las casas siempre suben. El riesgo era prácticamente cero. Luego, en 2008, la ilusión se rompió. Los precios de las casas comenzaron a caer. Lentamente al principio. Luego, rápidamente. Las personas que habían comprado casas con hipotecas que no podían pagar de repente, se dieron cuenta de que sus casas valían menos de lo que debían. Esto es una situación llamada estar bajo el agua. Debes $100,000, pero tu casa solo vale $75,000. Así que simplemente dejas la casa. Caminas. Millones de personas hicieron exactamente eso. Los bancos de repente tenían millones de hipotecas que eran basura. Tenían casas que no podían vender. Tenían pérdidas masivas. Y porque los bancos estaban conectados entre sí a través de estos instrumentos financieros derivados, el colapso se propagó. Un banco grande estaba en problemas. Luego 2, luego 5, luego docenas. Millones de personas perdieron sus empleos. Millones perdieron sus casas. Las personas que habían trabajado toda su vida vieron su riqueza evaporarse en meses. Fue caótico. Fue doloroso. Fue la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Y aquí viene el giro crucial que lo cambió todo. Los gobiernos no permitieron que los bancos grandes quebraran. Fue una decisión política.
Si los grandes bancos quebraban, argumentaban los políticos, todo el sistema colapsaría. El desempleo alcanzaría depresión. La sociedad se desmoronaría. Así que rescataron a los bancos. Imprimieron dinero, trillones de dólares, dinero que no existía, dinero que fue creado de la nada mediante decretos del gobierno y los bancos centrales. Y luego, hicieron algo más. Bajaron las tasas de interés nuevamente. Las bajaron hasta casi cero. Esto significaba que el dinero era prácticamente gratis. Si tenías $100,000 en el banco, ganabas casi nada de interés, tal vez $10 al año. Pero si tomabas ese dinero y lo invertías en acciones de empresas, podrías ganar $1,000 o 10,000. El mensaje implícito era claro: no confíes en el dinero, no guardes dinero, confía en activos, confía en acciones, confía en bienes raíces, confía en cualquier cosa excepto dinero. Y el mundo escuchó. Porque cuando el gobierno te dice que el dinero no es seguro diciéndolo indirectamente a través de las tasas de interés, la gente se asusta. La gente entiende. Aunque las palabras no lo digan explícitamente, la gente lo siente. Así que comenzaron a buscar desesperadamente dónde poner su dinero que no fuera efectivo. Las acciones de empresas tecnológicas subieron de nuevo. Los precios de las casas se recuperaron y subieron aún más. Las criptomonedas nacieron durante esta época y explotaron en popularidad. El arte se volvió una clase de activo. Las películas clásicas se volvieron inversiones. Los vinilos se volvieron colecciones valiosas. Las memorabilias se vendían por precios absurdos. Literalmente todo lo que existía, comenzó a subir en precio. Todo excepto el dinero, que hacía lo opuesto. Bajaba constantemente en valor. Ahora bien, aquí hay algo crítico que es importante entender. Esto no fue un accidente. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Imprimir dinero detiene los colapsos, evita el pánico total, mantiene a los empleados en sus trabajos, permite que las empresas continúen operando, previene el hambre masivo. Desde la perspectiva de un político que quiere ser reelecto, o de un banquero central que no quiere ver a la sociedad desmoronarse, esto era exactamente lo correcto. El problema es que cada vez que usaban esta medicina, la dosis tenía que ser mayor. Después del crash de 2008, fue necesaria más impresión de dinero que nunca en la historia. Luego, en 2020, llegó la pandemia. Los gobiernos ordenaron que las personas se quedaran en casa, cerraron negocios, paralizaron la economía, pero las personas aún necesitaban comer. Las personas aún necesitaban pagar renta. Las personas aún necesitaban dinero. Así que los gobiernos imprimieron dinero. Billones, literalmente trillones de dólares nuevos, fueron creados en semanas. Se lo dieron a las personas, se lo dieron a las empresas, se lo dieron a cualquier persona o entidad que pareciera estar en dificultades. ¿Y sabe qué? Funcionó. No hubo colapso masivo. La gente podía comer. Las empresas podían mantener empleados en nómina. La catástrofe fue evitada. Pero algo sucedió por debajo de la superficie que nadie que estaba mirando podría haber predicho completamente. Todo ese dinero nuevo tenía que ir a algún lugar. No podía simplemente aparecer y desaparecer. Tenía que ser invertido, tenía que ser gastado, tenía que ser ahorrado. Y cuando una cantidad gigantesca de dinero nuevo persigue la misma cantidad de bienes, sucede algo simple. Los precios suben. La inflación regresó después de 40 años de relativo silencio. Los precios de los bienes comenzaron a subir. Los precios de las casas se dispararon nuevamente. El costo de la comida se fue al cielo. El dinero que anteriormente tenía cierto poder de compra comenzó a perderlo cada mes. Una persona que hubiera ahorrado $1,000,000 en efectivo en 2019 descubrió que en 2023 ese dinero podía comprar tal vez $750,000 de bienes. 400 años de valor simplemente evaporados. Y aquí está la comprensión crítica que cambia todo. Esto no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de un sistema que está construido sobre un postulado fundamental que es falso. El postulado es este:
Se puede tener crecimiento infinito en un planeta finito. Se puede tener deuda infinita. Se puede tener dinero infinito. Se pueden hacer promesas infinitas. Y todo funcionará porque siempre encontramos una solución. Siempre hay un as bajo la manga. Siempre hay un nuevo mercado. Siempre hay más recursos que explotar. Siempre hay más tierra disponible. Siempre hay más gente para comprar cosas. Pero la verdad matemática, la verdad física, la verdad real del universo es diferente. Hay límites. No son límites que podamos ver claramente hoy, pero existen. Existen en la cantidad de recursos disponibles. Existen en las leyes de la termodinámica. Existen en el tiempo, y con cada ronda de impresión de dinero, con cada crisis resuelta mediante la creación de deuda nueva, nos acercamos más a esos límites. Cada solución nos pone más cerca del punto donde no habrá más soluciones disponibles. Y ese punto está llegando. Cuando las personas hablan del colapso que viene, frecuentemente presentan una historia única. El sistema colapsará. Habrá pánico. La confianza en la moneda desaparecerá. Habrá caos. Luego, de las cenizas, surgirá un nuevo orden. Es una narrativa satisfactoria porque tiene un arco. Tiene un principio, un medio y un fin. Las personas la entienden. Las personas pueden visualizar, pero la realidad de sistemas complejos es que los finales rara vez son tan simples. Hay un concepto en matemáticas avanzadas y en teoría del caos llamado bifurcación. Una bifurcación ocurre cuando un sistema llega a un punto crítico donde el resultado futuro se divide en múltiples caminos posibles. Es como llegar a un cruce de caminos, donde la ruta que tomas depende de factores que son a menudo imperceptibles en el presente. Un pequeño cambio en una variable clave puede significar la diferencia entre dos futuros completamente diferentes. El sistema financiero global está en una bifurcación ahora. Las próximas decisiones que tomen unas pocas personas en posiciones de poder determinarán en qué tipo de mundo viviremos durante las próximas 3 o 4 décadas. Y la verdad incómoda es que nadie sabe realmente qué elegirán. No porque sean estúpidos, sino porque están navegando un territorio que ninguno de ellos ha experimentado antes. Hay un escenario donde los gobiernos permiten que la inflación continúe sin restricciones. La deuda se disuelve lentamente a través de una inflación sostenida. Esto significa que los precios subirían indefinidamente. Las casas costarían millones. Los autos costarían cientos de miles. La comida se volvería cara. Pero los salarios también subirían para reflejarlo. Una persona ganaría $1.000.000 al año, pero también pagaría $100.000 en renta. Desde una perspectiva nominal, nada cambió realmente. Pero desde la perspectiva real, los ricos se volverían más ricos porque la deuda que tenían se volvería sin sentido. Sus hipotecas, sus bonos, sus obligaciones de deuda se evaporarían. Los pobres sufrirían porque los salarios nunca alcanzan completamente la inflación. Los ahorros se destruirían, pero el sistema no colapsaría. Simplemente sería diferente, sería inestable, sería caótico, pero funcionaría de una manera. En este escenario, la gente que prospera es la que tiene activos reales. La gente que sufre es la que tiene dinero. Este escenario es posible. De hecho, ha sucedido antes. Venezuela experimentó este escenario. Argentina experimentó este escenario. El dinero se depreciaba mes a mes. Los precios subían constantemente, pero el sistema se adaptó. Las personas comenzaron a usar otras monedas. Comenzaron a hacer trueque. Comenzaron a invertir todo dinero que recibían en oro o en dólares estadounidenses en horas de que perdiera valor. La vida era difícil, pero no fue el colapso civilizacional que algunas personas predicen. Hay otro escenario completamente diferente. En este escenario, los gobiernos implementan reformas radicales, reconocen que la deuda es insostenible y que el único camino hacia adelante es el dolor. Así que elevan las tasas de interés, detienen la impresión de dinero, permiten que empresas ineficientes quiebren, permiten que haya desempleo significativo,
crean una recesión o una depresión. Es económicamente doloroso. Políticamente es casi imposible de hacer porque ningún político se reelige prometiendo depresión. Pero en este escenario, después del dolor agudo, la estabilidad regresa. La inflación se controla. La deuda disminuye como porcentaje del PIB. El valor de las monedas se estabiliza. Pero tomó años. Tomó años de sufrimiento. Y fue brutalmente difícil para todos excepto para los más ricos. Este escenario también es posible. Suecia atravesó algo similar en los 90. Australasia atravesó algo similar. El dolor fue real, pero la recuperación también fue real. Luego hay un tercer escenario que es menos discutido pero tal vez más probable. En este escenario no hay una solución global. En lugar de eso, hay una bifurcación geopolítica. El mundo se divide. Algunos países mantienen monedas fiduciarias. Otros adoptan dinero respaldado por oro. Otros crean bloques comerciales regionales con sus propias monedas. Otros experimentan con criptomonedas como moneda de curso legal. Otros implementan sistemas de control de capital estricto para evitar la fuga de capital. Durante un periodo de tiempo que podría ser años, estos sistemas compiten y coexisten. Hay inflación en algunos lugares, deflación en otros. Algunos países prosperan en la transición, otros sufren enormemente, pero gradualmente, nuevas estructuras emergen. Emergen mercados de cambio entre monedas. Emergen métodos para que el comercio continúe. La gente encuentra formas de adaptarse. Y después de una década de incertidumbre y volatilidad, un nuevo patrón emerge. Este escenario también es posible. De hecho, es posiblemente más probable que un colapso completo. Porque bifurcación geopolítica es lo que observamos en otros momentos de cambio sistémico importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, no emergió un sistema único global. Emergieron dos, capitalismo occidental y socialismo soviético. Compitieron, tuvieron conflictos, hubo tensión nuclear. Pero ambos existieron durante más de 40 años. Luego, cuando el bloque soviético colapsó, no volvimos a un sistema único. En lugar de eso emergieron múltiples sistemas. Algunas naciones siguieron capitalismo estricto. Otras implementaron capitalismo social con redes de seguridad más grandes. Otras experimentaron con diferentes mezclas. Lo que sugiere es que cuando la confianza en un sistema se erosiona profundamente, ese sistema no simplemente desaparece, es reemplazado. Pero es reemplazado por múltiples sistemas competidores, no por un único sucesor. Lo que surge depende de quién tenga poder. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque hay actores en este drama que el escenario catastrofista original pasa por alto completamente. Los gobiernos no son los únicos que tienen poder. Las corporaciones multinacionales son entidades políticas en sí mismas. Apple tiene una capitalización de mercado de más de $3 billones. Eso es más que el PIB de todos menos 8 naciones. Microsoft tiene una capitalización de mercado de 3 billones. Google tiene una capitalización de mercado de 2 billones. Amazon tiene una capitalización de mercado de 2 billones. Tesla tiene una capitalización de mercado de 1 billón. Meta tiene una capitalización de mercado de medio billón. Estas 7 compañías tienen una capitalización de mercado combinada de más de 14 billones de dólares. Para contexto, el PIB de Estados Unidos es 33 billones, así que aproximadamente el 40% del valor económico percibido de Estados Unidos está en 7 compañías. Estas compañías tienen poder geopolítico real, pueden influir en gobiernos, pueden crear presión, y lo más importante, están preparadas para sobrevivir a casi cualquier colapso financiero. No porque sean especialmente inteligentes, sino porque diversifican su riqueza. Estas compañías tienen oro, tienen propiedades, tienen criptomonedas, tienen efectivo en múltiples monedas, tienen depósitos de efectivo en múltiples países, tienen fondos de pensión que invierten en activos alternativos. Cuando la mayoría de los individuos todavía confían completamente en que sus ahorros en dólares están seguros, estas grandes corporaciones ya están posicionadas para una transición.
Cuando la mayoría de las personas son vulnerables, estas organizaciones están protegidas. Y esto es cierto para los inversores sofisticados también. Los multimillonarios ven el mismo problema que los economistas honestos ven. La deuda es insostenible. El dinero se está devaluando. El sistema tiene límites. Y están actuando de acuerdo a esa comprensión. Están comprando oro. Están invirtiendo en criptomonedas. Están comprando tierra. Están diversificando sus depósitos bancarios. Algunos están siendo extremadamente cautos, construyendo búnkeres, comprando terreno remoto, acumulando suministros. Otras son más equilibradas. Pero casi todos los que tienen riqueza significativa están tomando pasos para protegerse. Lo que esto significa es que la redistribución de riqueza que viene no será simplemente entre ricos y pobres. Será entre aquellos que se prepararon para la transición y aquellos que no. Entre aquellos que entienden lo que está sucediendo y aquellos que no. Y aquellos que simplemente esperaban. Pero hay un factor que es completamente nuevo y cambia el cálculo. Es la educación financiera y la velocidad de adaptación. En 1929, cuando llegó el gran crash, la mayoría de las personas no tenía idea de qué estaba sucediendo. Vivían en pequeños pueblos. No leían periódicos regularmente. El telégrafo era la tecnología de comunicación más rápida y estaba restringido principalmente a negocios y gobierno. La información se movía lentamente. Tomaba semanas para que noticias de Nueva York llegara a los pueblos pequeños. Así que las personas fueron destrozadas por el crash porque eran ignorantes. Simplemente no sabían qué hacer porque no tenían información. En los años 70, cuando llegó la estagflación, nuevamente la mayoría fue destruida. Los gobiernos podían comunicar mensajes de esperanza que contradecían completamente la realidad que las personas experimentaban en sus vidas. No tenían acceso a información alternativa. No podían verificar. Simplemente tenían que creer en las autoridades. Hoy es completamente diferente. Una generación completa ha crecido con acceso a información financiera en tiempo real. Cualquier persona con un teléfono inteligente puede ver el precio del oro. Puede ver el precio de Bitcoin. Puede leer sobre los fundamentos económicos. Puede entender que la inflación es real. La generación Z sabe lo que es Bitcoin. Sabe que los gobiernos mienten a veces. Sabe que hay alternativas al sistema tradicional. No porque sean especialmente inteligentes, sino porque la información es accesible, está disponible, es de libre acceso. Y lo más importante, sabe que hay salidas de emergencia. Una persona de 20 años hoy puede construir una vida completamente fuera del sistema financiero tradicional si lo desea. Puede ser un trabajador remoto que vive en el exterior. Puede ganar dinero en criptomonedas. Puede vivir en un país con bajo costo de vida. Puede acumular oro en lugar de dólares. Puede construir una red de intercambio de trueque. Sus abuelos no tenían opciones. El sistema tradicional era el único sistema. Si querías acceso a dinero, tenías que estar dentro del sistema. Hoy hay grietas. Hay alternativas. Hay salidas. Esto cambia la velocidad con la que la gente puede adaptarse. En lugar de ser destruida lentamente por un sistema que colapsa gradualmente mientras permanecen atrapados dentro, una persona puede cambiar proactivamente a alternativas que funcionan mejor. Puede hacer la transición mientras el sistema antiguo aún funciona, en lugar de ser arrastrado por los cambios caóticos. Lo que sugiere que la próxima transición podría ser menos dolorosa que los colapsos históricos fueron. Pero también significa que será más caótica, porque hay competencia. Hay decenas de tecnologías nuevas compitiendo por ser el próximo sistema. Bitcoin versus monedas digitales de Banco Central, versus oro versus monedas regionales, versus sus sistemas descentralizados completos, versus dinero alternativo local. No está claro cuál ganará. O tal vez múltiples ganen y el futuro sea una mezcla, lo que significa que el futuro es genuinamente incierto. No incierto en el sentido de que podría ser bueno o malo, es incierto en el sentido de que podría tomar formas que ninguno de nosotros puede predecir completamente. Y eso es aterrador para las personas que necesitan control.
pero es interesante para aquellos dispuestos a adaptarse. Hay otro factor crítico que cambia completamente la ecuación. Es lo que podría llamarse la paradoja tecnológica. El escenario catastrofista menciona que las empresas de tecnología están infladas, que su capitalización de mercado es irracional, que representa una burbuja que explotará, y hay verdad en eso. Pero hay un giro que va completamente en la dirección opuesta. La tecnología también podría ser la solución. Los sistemas descentralizados que fueron desarrollados en los últimos 15 años fueron específicamente creados porque sus creadores confiaban que el sistema financiero central colapsaría. Estas tecnologías podrían permitir que la economía global funcione sin bancos centrales, sin gobiernos controlando directamente la oferta de dinero, sin corporaciones actuando como intermediarios esenciales. Esto no es ciencia ficción. Es tecnología que existe ahora. Protocolos como Lightning Network pueden procesar transacciones más rápido que cualquier sistema de banco central. Pueden manejar más volumen. Pueden hacer esto sin necesidad de validación central. Contratos inteligentes pueden automatizar transacciones complejas sin intermediarios humanos. Redes distribuidas pueden almacenar valor sin depender de un gobierno para respaldarlas. La verdadera pregunta no es si estas tecnologías pueden funcionar. Funcionan. La pregunta es si escalarán lo suficientemente rápido para proporcionar un puente cuando el sistema tradicional se debilite, o si los gobiernos las suprimirán antes de que puedan convertirse en una alternativa viable. Ese es el verdadero conflicto que está sucediendo silenciosamente en los fondos. No es simplemente gobiernos versus personas. Es sistemas centralizados versus sistemas descentralizados. Y ambos lados tienen miles de millones en recursos. Ambos creen que están en el lado correcto de la historia. Los gobiernos creen que un sistema completamente descentralizado es caótico. Creen que sin autoridad central habría fraude masivo, habría anarquía. Los descentralizadores creen que un sistema centralizado es inherentemente corrupto. Creen que siempre lleva al abuso de poder. Creen que la centralización de la moneda es lo que permite que los gobiernos gasten sin límite. La verdad probablemente esté en el medio complejo. Un sistema completamente descentralizado podría no ser óptimo para cosas que requieren coordinación a escala de civilización. Necesitamos puentes que funcionen. Necesitamos sistemas de transporte que sean confiables. Necesitamos redes eléctricas que funcionen. Esto probablemente requiere algo de coordinación central. Pero un sistema completamente centralizado es definitivamente vulnerable al abuso, al nepotismo, a la corrupción, a la manipulación. El futuro probablemente será algún tipo de mezcla. Pero la pregunta crítica es ¿qué mezcla? ¿Y a qué precio? Eso depende de decisiones que se están tomando ahora, en este momento de bifurcación, cuando el futuro todavía se está determinando. El escenario catastrofista tradicional termina con una recomendación clara. Prepárate para el colapso. Mueve tu riqueza hacia activos escasos que no pueden ser inflacionados fácilmente. Compra oro. Compra tierra. Invierte en criptomonedas. Compra cosas físicas reales que retendrán valor. Y hay verdad en esto. Estos activos probablemente mantendrán valor mejor que el dinero fiduciario en un escenario altamente inflacionario. Si la inflación se sale completamente de control, tener oro en lugar de dólares es objetivamente mejor. Pero el consejo es incompleto, porque la verdadera preparación para la transición que viene no es simplemente tener las cosas correctas, es tener la flexibilidad correcta. Es tener la capacidad de adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes. Y esto es algo que la narrativa original no enfatiza casi nada. Empecemos con una verdad incómoda sobre la riqueza material. Nadie que haya sobrevivido un colapso civilizacional importante lo hizo porque tenía la mayoría del oro. Tampoco lo hizo porque tenía la mayoría de la tierra. Los únicos activos que realmente resisten a través de transiciones sistémicas radicales son los intangibles. Son las capacidades. Son las habilidades, son la educación, son las redes de relaciones.
son la confianza. Durante la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, algo que tomó cientos de años, el conocimiento fue lo que permitió a algunas personas prosperar relativamente bien. Los que sabían leer prosperaban. Los que entendían matemáticas prosperaban. Los que tenían redes comerciales internacionales prosperaban. Aquellos que simplemente tenían tierra frecuentemente la perdían. Porque la tierra puede ser conquistada, puede ser confiscada, puede ser grabada hasta la nada. Durante la Revolución Industrial, los que tenían habilidades técnicas prosperaban. Los que entendían cómo funcionaban las máquinas nuevas. Los que podían administrar operaciones complejas. Los que tenían capital para invertir en nueva tecnología prosperaban. Los que simplemente tenían dinero en el sistema antiguo frecuentemente lo perdieron a través de inflación o confiscación. Lo que esto sugiere es que la verdadera preparación es multifacética. Sí, tener algunos activos que no se pueden imprimir es inteligente. Diversificar fuera de dinero fiduciario es prudente. Pero más importante que eso, es desarrollar habilidades que son valiosas en múltiples sistemas económicos diferentes. Alguien que sabe programación probablemente seguirá siendo valioso en casi cualquier futuro. Alguien que sabe cultivar alimentos será valioso en cualquier futuro. Alguien que sabe reparar cosas será valioso. Alguien que tiene un oficio será valioso. Un profesor seguirá siendo valioso. Un médico seguirá siendo valioso. Las personas que pueden hacer cosas que son difíciles de automatizar y que la sociedad necesita serán siempre valiosas. Hay algo interesante que surge cuando exploras esto más profundamente. Mucho del miedo sobre el futuro proviene de suposiciones sobre cómo será ese futuro. El escenario original asume que será más difícil, que la civilización retrocederá, que tendremos menos, que la vida será más primitiva, que habrá violencia, que habrá anarquía. Pero eso es solo una posibilidad. Es posiblemente ni siquiera la más probable. Hay otros escenarios donde la vida después de la transición es mejor, donde hay más libertad, donde hay menos corrupción, donde hay más oportunidad. La razón es que el sistema actual es profundamente ineficiente. Mantenemos estructuras que no funcionan bien principalmente porque cambiarlas sería disruptivo. Mantener el statu quo es políticamente difícil. Entonces permanecemos en sistemas rotos. Imagine un futuro donde el trabajo remoto completo es la norma, donde vivir en un país con bajo costo de vida es accesible para personas en todo el mundo, donde la educación es primariamente en línea y basada en competencia demostrada, no en títulos de prestigio, donde no hay horas de viaje en tráfico, donde no hay tiempo perdido en viajes, donde las personas tienen más tiempo con sus familias, donde hay menos estrés. Eso sería un colapso del sistema anterior, sí. Las ciudades centinelas se desvalorizarían, las oficinas se vaciarían, las inmobiliarias sufrirían. Pero para la mayoría de los individuos sería mejor. O imagine un futuro donde la educación financiera es obligatoria en las escuelas, donde todos entienden cómo funciona el dinero, donde los gobiernos son más transparentes sobre sus finanzas porque tecnología hace imposible mentir, donde todos pueden ver exactamente en qué se gasta el dinero de impuestos, donde la corrupción es más difícil porque los registros son inmutables, donde los conflictos se resuelven a través de resolución de disputas descentralizada en lugar de guerras, donde el poder político es más distribuido porque la tecnología lo permite. Esto también sería un colapso de sistemas antiguos, pero sería probablemente mejor. Entonces la verdadera pregunta que las personas deberían hacer no es simplemente ¿cómo sobrevivo al colapso que viene? La pregunta debería ser ¿cómo prospero en la transición? ¿Cómo aprovecho el cambio? ¿Cómo me posiciono no solo para sobrevivir, sino para tener una vida mejor después? Y esa es una pregunta completamente diferente. Responder a una pregunta diferente requiere un enfoque diferente. Requiere entender no solo lo que está roto en el sistema actual. Requiere entender qué podría reemplazarlo. Requiere entender qué habilidades serán valiosas en el nuevo sistema. Requiere ser flexible y adaptable. Y requiere una cantidad significativa de confianza. Confianza no en el sistema antiguo,
que está claramente quebrado, sino confianza en tu propia capacidad de navegar lo desconocido, confianza en tu capacidad de aprender nuevas cosas, confianza en que puedes encontrar el camino sin una hoja de ruta clara. El trabajo real no es predecir exactamente cómo sucederá el futuro, es ser flexible, es no depender completamente de ningún sistema único, es diversificar no solo tus activos sino tus habilidades, tu red, tu comprensión. Es desarrollar resiliencia en lugar de certeza. Hay otro factor importante que cambia completamente la ecuación cuando piensas en preparación real. Es el papel de la comunidad. Es la importancia de las relaciones. El escenario original habla mucho sobre activos individuales, sobre tu oro, tu tierra, tu riqueza personal. Pero la verdad es que los individuos no sobreviven transiciones sistémicas. Las comunidades sobreviven. Durante el Gran Depresión, los que sobrevivieron mejor no fueron los que tenían la mayoría del efectivo, fueron aquellos que vivían en comunidades donde había intercambio de favores, donde la gente trabajaba juntos, donde compartían recursos, donde podían confiar unos en otros. Los pueblos pequeños sufrieron menos que las grandes ciudades, porque en los pueblos pequeños hay redes, hay relaciones, hay mutualidad. Durante las crisis de América Latina, los que prosperaron fueron aquellos que tenían redes comerciales fuertes, que podían hacer trueque, que tenían conexiones que les permitían acceder a cosas. El dinero se volvió casi inútil, pero las relaciones retuvieron valor. Lo que esto sugiere es que la verdadera preparación para la transición que viene no es simplemente acumular cosas. Es construir comunidad. Es conocer a tus vecinos. Es desarrollar relaciones de confianza. Es compartir habilidades. Es enseñar a otros lo que sabes. Es crear redes de apoyo mutuo. Porque es posible que esa sea la verdadera moneda del futuro. No es el oro. No es Bitcoin. No es el dinero fiduciario. Es la capacidad de trabajar juntos. Es la capacidad de confiar. Es la capacidad de intercambiar valor de maneras que no requieren intermediarios. Es el capital social. Y el capital social es algo que puedes construir ahora. No cuesta casi nada. No requiere dinero. Requiere tiempo. Requiere vulnerabilidad. Requiere el deseo de conectar. Hay otro nivel de preparación que es raramente discutido. Es la cuestión de la aceptación. El escenario original asume que la transición será aterradora, que será negativa, que será algo a lo que hay que temer. Pero las transiciones siempre crean ganadores y perdedores. Y lo importante es que la vida en general frecuentemente mejora después de las transiciones, incluso cuando las transiciones son dolorosas. La transición de la agricultura a la industria fue dolorosa. Destruyó formas de vida que habían existido durante miles de años. Destruyó comunidades agrícolas. Destruyó tradiciones. Pero también creó enormemente más abundancia. Más gente podía ser alimentada. Mucha más gente. Más personas podían acceder a educación. La esperanza de vida aumentó. La vida, en general, fue mejor. Hubo dolor, pero el resultado fue positivo. La transición de la industria a la información también fue dolorosa. Destruyó empleos en manufactura. Dejó a muchas personas sin oportunidad. Fábricas cerraron. Pueblos se deprimieron. Pero también creó oportunidad. Más personas podían conectar. Más personas podían iniciar negocios. La educación se volvió más accesible. Surgieron carreras nuevas. La vida fue mejor para muchas personas. De nuevo había dolor, pero el resultado fue probablemente positivo en términos generales. La transición que viene será dolorosa también. Destruirá empleos en finanza antigua. Destruirá ahorros de personas que no se adaptaron. Destruirá formas de vida que dependen completamente del sistema antiguo. Pero también podría crear oportunidad. Podría permitir más igualdad de oportunidad. Podría permitir que personas en países empobrecidos accedan a financiación sin intermediarios que toman una reducción. Podría permitir que las personas sean propietarias reales de su dinero. Podría permitir que las personas sean dueñas de sus datos.
Podría permitir que las personas tengan privacidad. Podría permitir libertad que no era posible antes. Podría permitir innovación en áreas que eran reguladas demasiado estrictamente antes. El futuro podría ser mejor. Pero la pregunta es si quieres pelear para mantener el sistema antiguo, o si quieres adaptarte y prosperar en el nuevo. Porque uno u otro es lo que va a suceder, y la diferencia entre luchar por lo viejo y fluir hacia lo nuevo es probablemente el factor más importante en si prosperas o si sufres durante la transición. Hemos llegado a un punto en la historia humana donde la verdad incómoda no puede ser ignorada por más tiempo. El sistema que prometió estabilidad infinita no puede durar para siempre. Es una cuestión simple de matemática. Algún día, algo tiene que ceder, algo tiene que cambiar. Podría ser mañana. Podría ser en 5 años. Podría ser en 20 años. Nadie que hable con honestidad puede decir con certeza. Lo que sí sabemos es que el cambio está viniendo. Está en los números. Está en el comportamiento de aquellos que entienden. Está en la erosión lenta de la confianza. Puedes sentirlo. Está en los precios. Está en la incertidumbre que sientes aunque no puedas articularlo completamente. Pero aquí está lo importante, que la narrativa catastrofista convencional no comunica completamente. El cambio no es inherentemente malo. El cambio es inevitable. Y tu trabajo no es luchar contra él. Tu trabajo no es predecir exactamente cómo sucederá. Tu trabajo es ser flexible. Tu trabajo es no depender completamente de ningún sistema único. Tu trabajo es desarrollar habilidades que funcionen en múltiples futuros posibles. Tu trabajo es construir comunidad. Tu trabajo es aceptar que la certeza completa no es posible y encontrar paz en eso. Los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron aquellos que predijeron el futuro correctamente, fueron aquellos que se adaptaron cuando el futuro llegó diferente de lo que cualquiera esperaba. Cuando Colón salió para encontrar una ruta a la India, no la encontró. Encontró continentes completamente diferentes. Su reacción a lo desconocido determinó el resultado. Cuando Edison inventaba la bombilla, no sabía exactamente cómo sería usado. Pero cuando vio la oportunidad, adaptó. Cuando Steve Jobs veía un futuro que nadie más podía ver, no esperó confirmación de expertos. Actuó. Si quieres prosperar en lo que viene, no esperes certeza. No esperes que los expertos te digan exactamente cómo será. Porque nadie lo sabe. Los gobiernos no saben. Los bancos centrales no saben. Los economistas no saben. Nadie sabe. Lo que haces es tomas pequeños pasos pequeños hacia más resiliencia, hacia más diversificación, hacia más conocimiento, hacia más comunidad, y de esos pasos pequeños descubrirás nuevas oportunidades, nuevas direcciones, nuevas posibilidades que no podías haber predicho mientras estabas sentado esperando. El futuro no es algo que sucede a nosotros, es algo que creamos. Es hora de dejar de tener miedo del colapso y empezar a crear la transición que quieres ver. Es hora de ser una fuente de cambio, no una víctima de él. Porque cuando todo cambie, cuando los viejos sistemas se desmoronen, cuando la confianza se pierda, lo que quedará será las personas que se prepararon, las personas que aprendieron, las personas que conectaron, las personas que sirvieron, las personas que crearon valor, y esas personas no solo sobrevivirán, prosperarán. La pregunta es si quieres ser una de esas personas.